Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil. Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se hizo hace poquito más de un mes el anuncio de la creación del Atlas Nacional de Riesgos en nuestro país para homologar justamente todos los sistemas que hay a nivel estatal, que es con lo que operamos actualmente. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, 29 de los 31 estados del país ya tienen terminado su Atlas de Riesgos, pero la instrucción del señor presidente es un conocimiento más profundo. Yo diría que más o menos dentro de todos los atlas de riesgos, el 60% del conocimiento está implementado en los atlas de riesgos. Yo quisiera que fuéramos más profundo. El señor presidente nos instruyó, junto con el secretario de Gobernación, para que pudiésemos determinar un atlas de riesgos que permitiera el conocimiento puntual de todos los riesgos, vulnerabilidades a la que podría estar expuesta la población mexicana. Nosotros consideramos que ahí está la clave de todo esto. Para poder mitigar el riesgo, quiere decir para estar preparados y poder prevenir y no solamente atender cada uno de los desastres, en cada caso, que puede ser el caso hidrometeorológico, que puede ser el caso de sismos, que podría ser el caso de incendios. México es un país que en la parte de la sequía tiene muchos incendios, y yo les diría que la mayor parte de los incendios, por ejemplo, son provocados por el hombre, por errores, porque se le sale de las manos su cultivo, etcétera, etcétera. Y entonces lo que tenemos que hacer es venir conociendo en cada plataforma del Atlas Nacional de Riesgos cuáles son aquellos asuntos que cada alcalde del país tiene que conocer profundamente. Porque, por ejemplo, si nosotros determinamos en el Atlas de Riesgos hidrometeorológico, a través de la Conagua, que en algunas zonas del país las zonas bajas no pueden ser ocupadas cerca de los ríos, o las laderas no pueden ser ocupadas porque tienen característica de algún deslave a futuro, los señores presidentes municipales y los gobernadores de todo el país tienen que conocer profundamente a través de este Atlas de Riesgos cuáles son aquellos asuntos donde deben aplicar la ley y poder evitar lo que llamamos en protección civil en el mundo la construcción del riesgo. Lo que no podemos hacer los mexicanos es estar desarrollando asentamientos humanos que a veces son de carácter regular porque tienen autorización, pero muchas veces son asentamientos a los que llega la gente porque les queda cerca el río, porque hay vegetación, pero un día va a venir un temporal, un huracán. Los huracanes, los temporales, las lluvias son parte de la naturaleza. Tenemos que aprender a convivir con ellos, pero tenemos que aprender que si durante muchos años en esta zona no se ha inundado, pero es una zona que los pronósticos nos dicen que puede ser una zona que se puede inundar, ahí no nos podemos asentar, porque el día de mañana va a haber casas en perjuicio y va a haber zonas afectadas, y esto es lo que llamamos en el mundo, en lo general, la mitigación del riesgo. Debemos mitigar los riesgos que existen hoy. Se habla de alrededor de 27 millones de personas que son vulnerables por los diferentes desastres naturales que podrían suceder en nuestro país. ¿Tienen un desglose más o menos? Por ejemplo, ahorita está con mucha actividad el volcán Popocatépetl, pero hay otros puntos interesantes. ¿Podríamos irlos desglosando? Bueno, sí. Los volcanes más activos son el de Colima y el Popocatépetl. El de Colima sabemos que efectivamente pues es entre el estado de Jalisco y Colima tenemos una zona que debemos estar permanentemente monitoreando. Más activo el volcán Popocatépetl en los últimos tiempos ha tenido temporalidades. Hoy el volcán hace unas semanas estuvo con una gran actividad. Por eso tuvimos que declarar a fase 3 amarillo, que es antes de la 1 roja, que es donde ya hubiésemos tenido que evacuar gente de sus comunidades. Y son un número importante de municipios en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en el Estado de Puebla, que tendrían de alguna manera, en el caso de una erupción superior a lo que tenemos calculado de protección, hemos calculado 12 kilómetros alrededor del cráter que deben ser protegidos. Las explosiones mayores, donde tuvimos el lanzamiento de roca incandescente hasta 2 kilómetros de distancia, pero si hablamos que tenemos 12 kilómetros de protección, lo que debemos hacer es estar vigilando y monitoreando permanentemente la actividad del Popocatépetl. Si tuviéramos una condición de riesgo, vamos a tener que determinar qué municipios, aunque tengamos un número, podríamos hablar ahorita de 50,000 gentes en riesgo en un número determinado de municipios, pero no, a lo mejor no hay que evacuar a todos, porque si hablamos de las zonas altas de ese municipio, a ellos no tenemos que evacuarlos, solamente las gentes de las zonas bajas, por ejemplo. Entonces, hablar de un número determinado de gentes en riesgo, también nos dice que, por ejemplo, hoy en el caso hidrometeorológico tenemos que estar pendientes del comportamiento que guardan los temporales, las lluvias, los ciclones que están entrando a nuestro país,
en la dirección que llevan y no podríamos alertar antes de tiempo, porque una evacuación de una población habla del cierre de sus negocios, habla de retirar a los niños de las escuelas, habla de movilizar a la gente hacia los albergues y esto habla también de una actividad de carácter económico. Hacerlo es importante. Ya se hizo en Chiapas, en el primer huracán que entró al país, movilizamos a la gente a los albergues, pudimos a tiempo, la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Arriaga bajó la luz, la CAPUFE detuvo algunas carreteras y no tuvimos riesgos, por eso hay que conocer profundamente esto. En el tema del volcán o de la zona de los volcanes, ¿qué tan bien diseñada estaba la estrategia para evacuar, la señalización, todo el sistema de refugios? ¿Qué tanto ha tenido que implementar este nuevo gobierno para garantizar la seguridad? Yo diría que México como ciudadanía es un país culto en desastres, comparado con otros países donde no tienen conocimiento del comportamiento. Las gentes que viven cerca del volcán Popocatépetl, como las gentes que viven en el sureste del país, por ejemplo, han vivido en el agua, los del sureste del país, y la gente que vive en el volcán forman parte de su vida el propio volcán, pero ellos ya conocen sus rutas de evacuación. Lo que tiene que hacer la autoridad en el momento de revisar sus protocolos es estar perfectamente enterados dónde están los albergues, cuántos albergues tenemos, qué capacidad tenemos de transporte para trasladar a la gente a estos albergues, qué capacidad tenemos de atención médica en el caso de la caída de ceniza, qué capacidad tenemos de movilización dentro de las rutas mismas. Por ejemplo, nos dimos cuenta que a partir de algunos años se fueron abandonando las rutas de evacuación. Ahora que pasamos a fase 3 amarilla, fue interesantísimo porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los gobiernos de los estados, los propios gobernadores fueron a la zona, revisaron las rutas de evacuación y vieron que las tenían que mejorar, y vieron que tenían que mejorar los letreros de la ruta, y vieron que tenían que mejorar el contacto con la gente. Sí. ¿Qué sucedió en estas semanas? Hubo mucho contacto con la población. Hubo un dato curioso que en algunos de los estados repartieron unos sobres de carácter sellado donde te decía qué documentos son los que tienes que llevarte de tu casa rápidamente, actas de nacimiento, actas de matrimonio, el título de propiedad de tu vivienda, y te informaba en qué momento lo debes hacer, cómo lo debes hacer, bajo qué términos, y esto hace que la población primero esté tranquila, porque sabe que si va a tener que evacuar es porque la autoridad tiene un gran conocimiento. Si no evacúa, pero la tenemos en alerta, sabe que la fase 3 amarilla es una materia en la que la autoridad debe estar muy precavida de lo que tiene que hacer. Ahí montamos el comando de incidentes, estuvo la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvo la Secretaría de Marina, estuvieron todas las autoridades de protección civil de todos estos estados, y lo que más me agradó es que hubo una actuación en la que respondieron muy bien al protocolo de emergencia. No estaban distraídos, pero habían estado abandonados los protocolos durante algún tiempo. Lo que hicimos ahora es que la Coordinación Nacional de Protección Civil tiene una mayor comunicación día con día con las autoridades de protección civil de todos los estados. Cada año escuchamos noticias respecto a que hay ciclones más fuertes o que son más continuos o mayor número, igual en el sentido de las sequías, incendios, etcétera. ¿Cómo se está previendo, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo en Vivienda, para evitar justamente estos desastres de los que habla por huracanes, etcétera? El tema es un tema de alta responsabilidad en el reordenamiento territorial. Cada año vemos que las condiciones de movilidad de los huracanes son diferentes. No podemos pronosticar que el huracán ingresa de la misma manera, con la misma cantidad de lluvia y los vientos son los mismos. Pero sí sabemos cuáles son las cuencas que afecta un huracán. Eso sí lo sabemos. No importa la velocidad del viento o la cantidad de agua, conocemos dónde están las presas, cuáles son las cuencas que se tienen que operar, cuándo la Conagua debe empezar a vaciar sus presas porque viene un temporal fuerte, y entonces si estuviera llena totalmente y viene el temporal, no tendríamos capacidad de absorción de la misma. Entonces, todo esto se está revisando minuto a minuto en todo el país con la Conagua, y con la Conagua tenemos una comunicación todo el día en nuestro Centro Nacional de Comunicaciones y a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Lo que tiene que hacer la comunidad es conocer sus riesgos. Lo que tiene que hacer el alcalde y el gobernador es identificar cuáles son aquellas cuencas donde ya no pueden seguir creciendo los asentamientos humanos irregulares o regulares, y prohibirlos, no permitirlos. Con este atlas ustedes podrían jalar un poquito la idea de nuevo atlas de riesgos es poderles
informar a cada autoridad dónde ya no se puede seguir creciendo en cuanto a asentamientos humanos. También las leyes tienen que cambiar. Quiere decir, ya hay una nueva ley federal de protección civil publicada. Estamos terminando ya el reglamento, se está haciendo una revisión con todas las autoridades para que nos den su punto de vista cada una de las dependencias del gobierno federal. ¿Cuándo estará listo? Yo creo que es cosa de unas semanas, ya está listo para publicarse, solamente estamos esperando. Salud nos acaba de dar algunas recomendaciones. Al terminarlo, lo publicaremos el reglamento. Pero después de publicar el reglamento y publicada la ley federal, lo que tienen que hacer los gobiernos de los estados es tomar aquello que sea importante para su estado, con el conocimiento de su propio atlas de riesgos, el que tienen hoy y el que tendremos ya finalizado, para poder determinar en el plan de desarrollo urbano estatal y municipal, donde tenemos que implementar nuevas operaciones que permita que las autoridades municipales duran 3 años. Y en esos 3 años podrían construir un riesgo que no vivieran ellos, sino que 2 años o 5 años después hubiese una gran inundación y pueden tener una responsabilidad histórica. Por tal motivo, si mejoramos las leyes, podremos implementar leyes que permita que una autoridad que cometió un riesgo después de haber conocido el atlas de riesgos y dio una autorización, puede quedar inclusive con una culpabilidad definitiva. ¿Y en sismos? Estamos exactamente igual. En el conocimiento de sismos, conocemos la franja de sismos. Vamos a hablar de la que viene de California y que baja por el Golfo de Cortés y que viene hasta Sinaloa. Y la otra que es la franja de Guerrero, donde está Guerrero, Oaxaca, que son las más concentradas, pero que afecta Puebla, Morelos, Distrito Federal. Después del temblor del 85 hubo una reconsideración a las construcciones para ser sismos resistentes, pero indiscutiblemente que tienen que ser revisadas permanentemente. El otro me decían los científicos, posiblemente el sistema de pilotes sea sismo resistente, pero la vida del concreto tiene una vida que se va desgastando a través del tiempo y que el concreto de ese mismo edificio que ya es sismo resistente en su construcción tiene que tener una revisión permanente que determine cómo está la calidad de vida de la parte de las losas para evitar que el día de la mañana, aunque el edificio quede en pie después de no esperamos que no, un gran terremoto, todos sus sistemas constructivos estén ad hoc a la sismoresistencia. Por tal motivo, en el tema de sismos, primero tenemos que conocer cuáles son las zonas sísmicas del país y luego cuáles son aquellos lugares de las zonas sísmicas que son de mayor resistencia. En el Distrito Federal sabemos que hay zonas donde se sienten más los temblores y donde se sienten menos. Esto significa, si estamos en la zona de la UNAM, por ejemplo, aunque se siente el temblor, es una zona donde mayor movimientos tiene, pero más hacia el centro de la Ciudad de México tenemos una mayor facilidad para que se mueva. ¿Por qué? Porque fuimos un lago y porque de alguna manera hay unas zonas que tienen todavía pues la posibilidad de que se mueva mucho más. Se está asumiendo el Distrito Federal y esto hace que tengamos mucho mayores precauciones. Por eso ahora tenemos una alerta sísmica. Tenemos que acostumbrarnos a entender la alerta sísmica. La alerta puede sonar y tenemos que evacuar. Por ejemplo, ha habido algunos momentos en que hemos evacuado y no hemos sentido el sismo, porque no superó los rangos que la alerta misma determina. Pero ¿qué tal si la alerta suena y el rango del sismo, que llegará 1 minuto o 10 segundos después, supera esos rangos y se va a sentir? Tenemos que obedecer a la alerta sísmica. Aunque digamos, bueno, ya bajé 2 veces de mi edificio y no se sintió mucho. No, pero no sabemos cuándo venga un temblor que tenga una mayor intensidad y tenemos que estar acostumbrados a estar educados, a tener cultura de protección civil. ¿Qué tenemos que hacer cuando suena una alerta sísmica? El Atlas al 85% y después de la pausa comercial vamos a hablar acerca justamente de este sistema de alarma. No le Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Luis Felipe Puente Espinosa, el Sistema Nacional de Alertas. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, hay una instrucción del señor Presidente de la República muy clara en el sentido de que debemos integrar los sistemas de alertas de este país, el de tsunamis, el de sismos, el hidrometeorológico y todos aquellos que nos permitan que la gente a tiempo esté enterada de las condiciones que guarda su vida y la protección de la misma. Hoy en día tenemos, por ejemplo, el CIRES, que es el sistema de alertas, estas alertas que dicen que va a temblar.
y tenemos el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos el Servicio Meteorológico Nacional. En fin, hoy en día tenemos muchas formas de alertamiento, pero la instrucción del presidente es que integremos en el Centro Nacional de Prevención de Desastres todas aquellas materias que permita el conocimiento de los riesgos y que podamos tener un sistema de alertamiento que coincida con que la gente a tiempo pueda estar preparada. Hoy por hoy la gente de verdad somos sensibles a la prevención y la protección antes de los desastres. Yo creo que en algunas zonas del país sí, pero no en todas. Yo diría que nosotros tenemos que seguir en el sistema de alertamiento, seguir cultivando al país, quiere decir, mandando mensajes que permita que desde los niños, los jóvenes, los adultos, las amas de casa, los médicos, la gente en su trabajo, la gente en su casa, la gente en su escuela, sepa qué tiene que hacer exactamente ante la característica del riesgo. Es el sismo, cómo vamos a evacuar, hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué no debemos llevar con nosotros, qué sí podríamos llevar con nosotros, por el tiempo que termina la alerta sísmica. En el caso de un huracán, por ejemplo, tenemos un mayor lapso de alertamiento. Que la gente, cuando tiene que evacuar su casa, qué elementos de identidad tiene que salir con ellos, sus actas de nacimiento, sus credenciales que los permitan el reconocimiento, pero de alguna manera no nos podemos llevar todo. Y a veces la gente, con justa razón, tiene miedo de que voy a evacuar mi casa y cómo aseguro que no pierda yo mis cosas. Pero yo les decía algo en alguna comunidad, en Palizada. Palizada es una comunidad que se encuentra muy alejada en Campeche, que tiene 72,000 kilómetros, pero la mayor parte de Palizada está en el agua. Solamente viven 6,000 habitantes ahí promedio, y hubo hace 2 años una inundación de 2 metros de altura. Si no hubieran tenido cultura de la protección civil, mucha gente hubiera muerto. Pero sabían que se tenían que ir primero ellos y luego su ganado, que es la materia con la que viven. Ellos son dueños de ganado. Entonces, salvaron a la mayor parte de su ganado, sí salvaron su vida. Y yo decía que si un niño con su mamá se salieron a tiempo en una inundación, cuando regresen a su casa, el niño le puede decir a su mamá, mamá, si no nos hubiéramos salido, quizá no hubiéramos regresado. Entonces, el tema está en que tenemos que estar emitiendo constantemente los medios de comunicación, las escuelas, los científicos, cuáles son aquellos temas que le debemos decir a la gente para saber cómo comportarse ante un riesgo. No debemos entrar en pánico si estamos en un cine, tenemos que ordenar nuestra salida para que de alguna manera no sea el riesgo que nosotros creamos al atropellarnos entre nosotros mismos. La evacuación de un edificio, donde tenemos que hacer que la gente sí evacúe, pero con todo orden, porque quizá no pase nada por el sismo, pero sí el hecho de que corran unas escaleras nos puede crear un accidente. Es un tema de cultura, del conocimiento, de cómo debemos proteger nuestra vida. Usted tiene una larga trayectoria en la administración y en el turismo, y seguramente le tocó en algún momento escuchar o vivir en carne propia la llegada o la tardía llegada de los recursos del Fonden. En este momento que está del otro lado, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo agilizar la llegada de los recursos? Bueno, es indiscutible que la instrucción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, es que tenemos que ser absolutamente eficientes en la atención a los desastres. Yo cuando tomé posesión, la instalación del comité tardaba a veces una semana, por actos naturales, pero hoy les dije que en 24 horas tenemos que dar una respuesta. ¿Qué pasó? Quizá con la Conagua no existía la comunicación que hay hoy. Hoy el señor David Coref, el director de la Conagua, y un servidor, solamente descolgamos el teléfono y analizamos la condición del riesgo para calificar el desastre y poder responderle a la gente en 24 horas. Hoy ya se instaló en Coahuila el del desastre de Piedras Negras. Sí. Ya se instaló en su momento el de Chiapas cuando vino el primero, y lo que le puedo decir hoy, que el Fonden tiene la responsabilidad, y es la instrucción que hemos dado, de en 24 horas tener calificado el desastre natural y poder responder con los insumos que permite ayudar a la población. Una cosa es cómo ayudamos a la población momentos después del desastre, con los insumos necesarios, que pueden ser alimentos, que pueden ser cobijas, que pueden ser láminas, y otra es la reconstrucción. Tenemos que reorganizar la vida de los mexicanos lo más rápido posible. Pero hay algo importante. Decía el Fonden que tenías que reconstruir la infraestructura
tal y como estaba, si no, no te la pagaban. ¿Qué pasa si reconstruyo una carretera que se ha llevado 3 veces el mismo río? Estoy volviendo a construir el riesgo. Lo que tengo que hacer es modificar el criterio de reconstrucción para hacer que esa carretera, cuando venga un nuevo temporal, no se la lleve el temporal. Entonces, estamos modificando los criterios que permita, primero, que atendamos más rápido a la población. Yo creo que esto es un criterio de necesidad y eficacia. Y el segundo es, ¿cómo reconstruimos de manera tal que la infraestructura que se perdió por el tema de un huracán no se vuelva a construir igual, porque posiblemente con una lluvia dentro de 2 años se va a volver a perder? Y entonces estamos gastando un dinero innecesario. Hay un dato que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el subsecretario de Gobernación, Miguel Osorio, nos dijeron: no podemos seguir gastando tanto dinero en atención como debemos sí gastar más dinero en prevención, el Fondo de Prevención de Desastres. Tenemos que aplicar y agilizar el Fondo de Prevención para construir aquello que permita en los ríos, en las cuencas, en las presas, aquello que haga mejor la atención al riesgo. Por ejemplo, quiero ser muy puntual en el caso de Piedras Negras. Se construyó un bordo para que el río Bravo, cuando subiera sus niveles, no se metiera a la población de Piedras Negras. En esta lluvia que fue en Piedras Negras, y que fue una lluvia que fue superior al promedio anual, ese bordo constituyó una represa y hizo que el poblado fuera una alberca. Lo que tenemos que hacer en esta reconstrucción que vamos a hacer, que tenga compuertas. Y si tenemos inundado Piedras Negras, abrir las compuertas para que el agua se salga. Si viene el río Bravo alto, tenemos que cerrar las compuertas para que no se meta Piedras Negras. Entonces tenemos que construir con un mayor criterio. Se habla de que entre 2000 y 2012 las pérdidas justamente por desastres naturales superaron los 21,000 millones de pesos anuales. Frente a la amenaza del cambio climático, ¿ustedes prevén que cada vez esta cifra se incremente o con toda la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático de alguna manera prevén frenar? Es indiscutible que tenemos que estar atentos y adaptarnos al cambio climático. Yo cada vez que llego a un estado les digo que tenemos que estar acostumbrados a que el agua existe, el agua forma parte de nuestra existencia, la requerimos. Si no lloviese no tendríamos las presas con agua y no tendríamos forma de seguir subsistiendo nosotros. Tiene que llover y tenemos que entender dónde llueve fuerte, cómo llueve, y tenemos que aprender a ello. Pero indiscutiblemente que si nosotros tenemos capacidad de prevención al respecto de estas modificaciones que está teniendo el planeta Tierra en todo el mundo, vemos grandes inundaciones hoy en Alemania, que hacía siglos no veíamos inundaciones de esta naturaleza en esta zona de Europa. Bueno, lo que pasa es que tenemos que aprender cómo debemos comportarnos ahora para las nuevas construcciones, para las nuevas carreteras. Seguramente gastaremos hoy más en prevención y mañana mucho menos en atención a los riesgos. Justamente en los términos de amenazas por el cambio climático, el suroeste mexicano se ve amenazado cada año. Cada temporada de aguas. Pero también la parte de la sequía al norte, Durango, etcétera. Más de 10 estados en el sexenio pasado fueron lastimados por este problema de la sequía. ¿Ustedes cuáles son los estados que tienen focalizado ya como vulnerables por inundaciones o por sequía? Indiscutiblemente que los estados del sureste, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, parecería mentira, en la zona norte de Tamaulipas, si le entran, por ejemplo, ha tenido una sequía impresionante. En la parte norte de Tamaulipas no les ha llovido, pero cuando les llueve en serio y tenemos desastres. Entonces, ante esa identificación que ya tenemos pronosticada, doy un ejemplo. En 2007 y 2010, Tabasco vivió sus peores temporadas de lluvias en la historia. Verdaderamente en 2007, recordemos, fue un desastre lo que sucedió ahí, y grandes cantidades de recursos se llevaron el poder reconstruir, el atender a la gente. Con algunas pequeñas obras de mitigación que se hicieron por el temporal que vivieron, en 2010 llovió más que en el 2007, y curiosamente se gastaron mucho menos recursos en 2010 porque esas obras permitieron la mitigación de la vida de las personas y tener un riesgo menor. Quiere decir, si aprendemos a construir cosas que permita que de alguna manera casas sismoresistentes, edificios ante los sismos, edificios sismoresistentes, en las zonas hidrometeorológicas de los estados que ya están identificados por los riesgos de los huracanes, a conducir de mejor manera las aguas, a tener compuertas que permita de mejor manera el comportamiento, el manejo de las mismas, vamos a lograr que el día de mañana tengamos menos riesgos. Si nosotros en el río de la Compañía
cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el Estado de México, hubiéramos tenido el conocimiento conceptual de cómo se estaba manejando entre el Distrito Federal y el Estado de México las compuertas del desagüe, y el Estado de México hubiera percibido en aquel momento que se estaba operando de una manera diferente en el Distrito Federal, no hubiéramos tenido las inundaciones aquellas de Ecatepec, Nezahualcóyotl, etcétera, etcétera. Hoy hay una coordinación entre el Distrito Federal, el Estado de México, que permite que de alguna manera tengamos una mayor correlación y compromiso para evitar unos y otros las desgracias que tienen las familias. Apenas nos queda tiempo y quisiera preguntarle brevemente, ya ha dado una conferencia de prensa donde ha anunciado los recursos del Fonden que fueron destinados al gobierno de Tabasco. Obviamente la investigación está en manos de las autoridades, pero ¿existen los documentos necesarios para probar en su caso este desvío de recursos? Claro que sí. Yo no hablaría en este caso de desvío de recursos, es un tema de la Procuraduría. Yo lo que hablaría es de que a cada estado de la República, como a Tabasco en su momento, se le otorgaron recursos para atender los riesgos que han vivido cada uno de ellos. Veracruz ha tenido recursos impresionantes porque ha tenido riesgos impresionantes. Tabasco, indiscutiblemente, lo dije hace un momento, 2007 y 2010 tuvieron lluvias en exceso y temporales y ciclones, y obviamente el gobierno de la República en su momento atendió con recursos y están los expedientes, y si en el caso de que la Procuraduría en esa investigación nos pide, nosotros estamos en la mejor disposición de, en cada uno de los casos, no en el caso de Tabasco solamente, atender las solicitudes que se nos hagan al respecto de lo mismo. Aquí en Galería VIP tenemos una sección que se llama Los 7 Pecados. Es para conocer de otra manera a los funcionarios. Le voy a ir diciendo cada uno y usted me dice lo que se le ocurre. Sí. Gula. Delicia. Lujuria. Ninguna. Pereza. Ninguna. Soberbia. Para nada. Avaricia. No. Envidia. No, definitivamente. Ira. A veces, cuando las cosas se hacen mal. ¿Cuál es el objetivo que debe cumplir al término de su administración? Eficacia. Eficacia en todos sentidos. Luis Felipe, muchas gracias por atendernos aquí en Galería VIP. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pasen bien. Gracias a ustedes.